Bienvenidos a Made in UK, a Currículum modo inglés. Súper importante a tener en consideración el Equality Act para los currículums en inglés. Y esto es siempre, siempre, siempre lo digo y lo comento. ¿Por qué? Porque en Reino Unido se supone que está ese Equality Act o Ley de Igualdad, donde no nos pueden discriminar con ninguna de estas 9 características porque están protegidas por la ley y candidatos pueden demandar a la empresa por no haber incumplido alguna, o sea, por no haber cumplido alguna de las características protegidas. Y entonces aquí siempre viene la pregunta, si me llamo María, van a saber que soy mujer. Entonces ya la opción del sexo, tal, o raza o nacionalidad, en este caso tal, según qué nombres, ya se sabe que pueden venir de alguna etnia especial y entonces pues se va la cosa a pues un poquito a poner complicada, sí, lo sabemos, pero hay que dar un nombre, nos tienen que llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, que si es para hablar con nosotros, no hay ningún problema, pero que no demos más información, pues como fecha de nacimiento, estado civil, etcétera, etcétera, porque no es necesario hacer todo esto, ¿vale? Para Reino Unido solo va a quedar esta información. Y es nombre y apellidos. No hace falta que sea el nombre completo, ¿vale? No es un documento oficial, no es un documento importantísimo, es un currículum, ¿vale? Entonces, que si te llamas María de los Dolores, que puedes dejar Lola, no pasa absolutamente nada. Es más, los ingleses, yo por lo menos en mi experiencia en recursos humanos, siempre en el New Starter Form me han preguntado your preferred name. Entonces, si yo he querido que me llamen Patri en vez de Patricia, yo pongo Patri y ellos hacen todo el esfuerzo del mundo por llamarme Patri. Entonces, si yo en el currículum quiero poner Patri, lo puedo poner sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Localidad. Siempre lo digo, a nadie le importa dónde vivimos. Con la localidad es suficiente. ¿Podemos poner el área? Sí, también. Pero cuidado con qué área ponemos si vivimos en ciudades grandes, como por ejemplo Londres, y ponemos North London o East London, que sí que hay barrios muy buenos, pero también hay barrios menos buenos. Y entonces pues nos puede jugar un poquito en contra. Si el puesto al que vamos a aplicar está cerquita de nuestra casa, obviamente sí. Esto no es un prohibido o no prohibido. Esto es que hay que buscar lo que más nos interese hacer con el currículum, ¿sí? Y luego, bueno, teléfono, por favor que sea inglés, porque si ponemos un teléfono de fuera, siempre están con la cosa de estar aquí, estar allí, dónde estará. Y el email, como siempre, que sea profesional, por favor, nada de sexys o no sexys. Y cosas así raras que sigo viendo en el día a día cuando hago cribas curriculares. Bueno, he aquí el dilema. ¿Quién nos revisa el currículum? ¿Vale? Tenemos por un lado el ITS, que no es un algoritmo, ¿vale? Aunque ahí ponga algoritmo. Y tenemos a la persona humana. No todas las empresas tienen sistema ATS porque es muy caro, pero obviamente en empresas súper grandes pues sí que lo tienen porque es bastante útil, básicamente. ¿Qué es esto del ATS en realidad? Pues es un software, es un programa informático donde la empresa sube la job description y dice, quiero buscar un perfil A, B, C. Y el software o el programa, como lo queréis llamar, hace un filtro y hace un escaneo de todos los currículos que se han actualizado o que hay en el sistema y va sacando o va puntuando cuáles los mejores perfiles para esa job description que se ha puesto. Cuando nos filtra a la persona humana, pues bueno, pues pone tiempo de lectura 30 segundos. Sinceramente, yo en menos de 10 segundos ya sé si un currículum vale o no vale para el puesto, o si le puedo dar una oportunidad. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Tenemos uno para cada ocasión? ¿Cómo sabemos si eso no es la empresa o lleva a cabo, tiene sistemas ATS o no? Pues bueno, pues podemos hacer un pequeño balance entre ambas situaciones, ¿no? Entre el sistema ATS y la persona humana, que al final también va a ir buscando esas palabras o va a intentar hacer ese escaneo, pero va a ser de forma más manual, ¿no? Entonces, también deciros que es verdad que, por ejemplo, yo en mi empresa, no, donde yo trabajo,
no hay sistema ITS porque no se nos salía de presupuesto, pero sí que es verdad que los portales de empleo, con esas killer questions, sí que hacemos el filtrado y sí que nos hace las veces de ATS, ¿no? Por así decirlo. Entonces, súper importante que cuando nos preguntan cosas, sí, tal como aparece en el currículum, genial, pero me lo puedes contar porque justo es aquí donde me está haciendo todo el filtro, ¿no? Lo típico de, ¿cuánta experiencia tienes? De 1 a 2, o sea, menos de 2 años, de 3 a 5 años, más de 5 años. Si yo quiero un perfil tirando a junior o más o menos, el que tiene de 2 a 5 años le daré 10 puntos y el que tiene menos de 2 años le daré 1 punto y el que tenga más de 5, pues un 0. Entonces, voy haciendo un ranking de currículums. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo es el embudo del ATS, cómo se hace, pues la primera fase es de escaneo todo el texto, voy como cogiendo y puntuando o sea, cogiendo las palabras clave que necesito para el tercer paso, que es puntuar en linkando con la job description. A partir de ahí ya pasa la persona humana que no tiene que filtrar 1000 currículums, sino que filtrará pues como 10 o 12 a lo sumo. ¿Sí? Si tenéis preguntas, por fin pararme, ¿vale? Esto lo he dejado, sí que es verdad que puede estar un poco anticuado, pero tampoco sabemos qué tipo de ATS tiene cada empresa. Entonces, el tema de las 2 columnas, los sistemas más modernos sí que las leen, así que no hay ningún problema. Pero obviamente no sabemos cuál tiene el sistema moderno y cuál no. Obviamente, Workday está al tope de Power y sí que lo filtra las 2 columnas. Cuando yo estaba en Amazon utilizábamos iSIMS, que también filtraba las 2 columnas perfectamente y se leía todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí, pues que también jugamos un poquito con esa baza. El tema del encabezado y del pie de página, es verdad que no todos los sistemas lo hacen. Yo prefiero evitar poner cosas tanto en el encabezado como en el pie de página, porque es como que insertas algo fuera de lo que es el cuadrado del currículum. Y luego, bueno, lo de los iconos, las barras de progreso con 4 estrellitas o 5 estrellitas, eso sí que es verdad que no lo lee ni para atrás. Me recuerdo una de las veces que había esta moda que se puso, que en lugar de poner el nombre de las empresas, la gente ponía una foto con el logo. Eso no se lee, porque es un logo, es una imagen. La imagen no la reconoce, porque se dedica a escanear el texto, no la imagen, ¿vale? Y luego, bueno, en lugar de poner los nombres de las secciones, normalmente ponemos nombres más creativos, pues le va a costar a lo mejor un poquito más, pero viendo nombres de empresas sí que se puede sacar. También os digo que si vuestro rol es más creativo, que utilicéis esa creatividad para los nombres cuando sean autocandidaturas, porque al final va a ser una persona humana la que lo revise, ¿sí? Y bueno, esto es un poco la organización, ¿no? Datos personales, la intro o professional summary, como lo queréis llamar, los skills. Yo los skills ahora mismo prefiero pasarlos al final. Y de hecho, cuando hago sesiones con la gente, los paso al final, porque me rompe un poco, no sé, como la visión. Sí que si queréis cambiar de carrera, está muy bien ponerlos en la primera página, así que se vea debajo del professional summary, porque lo que va a hacer es destacar vuestros key skills, los soft skills, transferable skills, más habilidades personales de vuestra personalidad que se pueden transferir de una carrera a otra carrera y que os va a servir de apoyo a la hora de cambiar de sector. Luego, la experiencia profesional, siempre en Reino Unido, si tenéis experiencia profesional, lo primerísimo. Y luego educación y certificados, que yo la verdad que pongo siempre los primeros, los pongo todos juntos, la educación con los certificados, porque al final es un poquito, en Reino Unido es como, bueno, tienes esto, ¿no? Pero tampoco es tan importante como en España, que sí que es verdad que es más importante la titulitis aguda. En Reino Unido no hay de eso, ¿sí? Y luego, bueno, os pongo debajo, al final, lo típico de la letra Arial, Calibri 10, 12, guardar como doc o mejor PDF. Pero sí que es verdad que la letra, por favor, da igual que sea Arial, Calibri o la que queráis utilizar, pero que sea entre 10 y 12. El otro día lo comentaba en el grupo de WhatsApp que tenía un candidato que acababa de terminar de estudiar. Y eran 5 hojas de currículum porque intro, o sea, datos personales, intro, siguiente página, estudios, toda la página entera de estudios.
y es que tenía la letra 16 o 18 y un montón de espacios por alrededor y era como que acabas de terminar de estudiar con una hoja suficiente, ¿vale? Luego también me vi otro que en plena entrevista digo, es que no veo, no veo lo que pone, porque yo creo que estaba letra 5 u 8 como muchísimo, ¿no? Entonces tampoco podía, digo, es que qué complicado. Sé que luego hay veces que os dicen, no, que entre todo en una sola página. Genial, pues si lo hacemos en una página, lo mejor que podamos, habrá que quitar y elegir qué priorizar, pero no pongáis la letra súper chiquitita porque es imposible de poder leer todo, ¿no? Esto del impacto, esto es lo que os decía, yo en menos de 10 segundos sé si vale o no vale el currículum. Entonces, ¿cuál es el truco que podemos decir, por así decirlo? Pues aquí tenéis súper truco. Y es que podéis hacer, por un lado, la técnica del espejo, que es que pone en la oferta para poner lo mismo, pero que tengamos, ¿vale? No es que nos inventemos. Pero yo qué sé, si a lo mejor soy vendedora y ellos buscan un Sales Assistant, que cambie vendedora por Sales Assistant, porque al final ellos tienen puesto Sales Assistant y me van a filtrar por Sales Assistant, no por vendedora. Luego dice el tema de la experiencia, la habilidad, lo que van poniendo, que a lo mejor, no sé, no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor la job description dice que tenga experiencia en atención face to face. Y a lo mejor nosotros ponemos customer service. Pues no casa, pero si lo ponemos como ellos lo han dicho, atención face to face, pues ya nuestro currículum es válido, ¿no? Y luego, sobre todo, también tener en cuenta el enfoque. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos ofrecer que la empresa necesita? ¿Por qué? Porque nuestro currículum es como nuestra carta de presentación, es como nuestra tarjeta, ¿no?, de visita, ¿no? Cuando estamos haciendo networking, que cambian las business cards. Bueno, pues aquí es la misma historia. Tener nuestro currículum y vendernos apuntándonos a las ofertas o haciendo candidaturas o revisando un poquito el tema. Y sobre todo, la intro, que sea un pitch vuestro. Siempre doy este consejo del elevator pitch y es que el elevator pitch me parece súper técnica, es la técnica de ventas que se utilizaba en los años 50 cuando el típico vendedor iba llamando de puerta en puerta y tenía que contar qué maravilloso era el producto antes de que le cerraran la puerta en las narices, con lo cual en menos de un minuto había que contar lo maravilloso que era el producto. Pues aquí, en menos de un minuto, tenemos que contar lo maravilloso que somos nosotros para que sigan leyendo. ¿Sí? Tenemos una preguntita. ¿Es recomendable amoldar el currículum a la oferta? Tengo un currículum genérico, pero la verdad mi trayectoria es muy técnica. Bueno, yo no soy de las de adaptar el currículum a cada puesto de trabajo, porque entonces te encuentras con versión 8.500 millones, etcétera. Yo el truco que siempre doy es coge 2 o 3 ofertas de empleo que te llaman muchísimo la atención, que te gustaría un montón aplicar a ellas y que te consiguieran el trabajo, haces un popurrí con ellas y de ahí creas tu currículum. ¿Por qué? Porque tu currículum quieres que se alinee con esas ofertas que te han gustado un montón. Perdón, que si luego ves que hay otra que también te llama la atención y cuenta algo diferente, que te llama, alguna frase que dices, ostras, esto lo sé hacer, pero no lo explicaría yo de esta manera. Que te cojas la frase y lo actualices. Pero es actualizar lo que tú tienes realmente ahora, no crear 8.000 versiones. Las versiones son más, por ejemplo, yo que estoy en recursos humanos y aquí en Reino Unido, que recursos humanos está especializado en funciones, pues si quiero dedicarme a payroll, tengo mi currículum para payroll. Si quiero dedicarme a recruitment, mi currículum para recruitment. Learning and development, pues mi currículum para learning and development. Pero si solo quiero aplicar a recruitment, solo necesito un currículum. ¿Vale? Es pequeño truco que siempre doy, porque si no es súper loco. Os doy algunos tips, consejos sobre qué poner, pues a lo mejor, sobre todo cuando hay el sistema de ATS, pues eso, utilizar el título literal de la oferta, si de verdad sabemos hacer eso, y pues utilizar a lo mejor variantes o sinónimos que también los pueden coger. Utilizar el vocabulario o la ortografía del anuncio, pues súper importante. Los verbos de acción,
Siempre veo lo típico de responsable de no sé qué. No, no somos responsables de no sé qué. Se cuenta qué es lo que hacemos realmente. He creado un departamento, he evolucionado tal, he gestionado tal al punto de tener X% de beneficios. Siempre, siempre, siempre en nuestro currículum vamos a dar datos. Hay que medir el trabajo. Entonces aquí tenéis un poquito los verbos que, lo que os decía, responsable de no sé qué, no, construir un paquete de reportes y el resultado, el trabajo, reducción del trabajo manual en un 40%, ¿vale? Liderar el cambio y superar los KPIs. Entonces, ya no es hago esta tarea, sino para que os quede más fácil de entender qué hago, cuánto hago, cómo lo hago. Cómo lo hago es qué herramientas se utilizan, porque así ya no necesitas hacer una sección aparte donde pones todas las herramientas. Están ya dentro de tu experiencia y saben cuándo las has utilizado y saben cuánta gente en el equipo, a lo mejor, cuánto departamento. Si normalmente, sobre todo cuando tengo personal administrativo, es que mi trabajo no se puede medir. Bueno, sí, si eres recepcionista, ¿cuántas personas de media has atendido en un día? Si eres contable, ¿cuántas facturas de media gestionas? Si ves que son pocas, ¿cuántas facturas en peak, en temporada alta, has creado? Y así lo puedes exponer. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Amazon, tenía que hacer acuerdos con universidades. Entonces, pues de media a lo mejor me hacía 5 a la semana. Pues a lo mejor eso queda un poco flojo en cantidades, pero sí que es verdad que hubo un mes que respondí una media de 100 emails por día de universidades, candidatos, el manager de turno. Pues entonces decidí dar los datos que me interesaban, responder a una media de 5 emails diarios, ¿no? Entonces, o sea, al final la información, los datos los tenemos nosotros y los vendemos como buenamente queremos. Igualmente, por ejemplo, en otra empresa no creé, sino que unifiqué todos los sistemas que tenían de Learning and Development, de training, a uno solo. Bueno, vale, sí, es una hazaña, eran 12 países, genial. ¿Qué más? Pues conseguí que la gente hiciera su training en tiempo, porque ya tenía yo el acceso a la información, y había de un 65, pasamos a un 90. No dije ¿sabes cuánto mejoré en porcentaje? Sino que antes había un porcentaje, hice esta implementación y ahora hay este otro porcentaje. ¿Por qué? Porque queda más bonito que no decir que a lo mejor lo incrementé el porcentaje, que a lo mejor podría ser un 20%. Un 20% pues tampoco parece mucho, pero tener un porcentaje de éxito del 90% sí que lo es. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a ir metiendo ahí un poquito con calzador, sin calzador, pero que suenen bien dentro de nuestro currículum. Y bueno, estas son un poco las bases y yo todavía sigo viendo currículums que no lo cumplen. Y por favor, es súper importante, por eso lo sigo poniendo. Siempre la experiencia más reciente a la más antigua, porque la más antigua seguramente que ni nos interese verla. Yo no me leo todo el currículum. Si las dos últimas experiencias me parecen bien, me quedo ahí. Entonces, que a mí me pongas primero la del año 2000, pues es que tampoco. Y si además, en el año 2000, que me acuerdo yo que se ponía siempre lo de Microsoft Office, ahora ya se da por supuesto, ahora hay que ir con la inteligencia artificial, hay que ir con programas más técnicos, porque se da por hecho que en tu rol de oficina de día a día ya utilizas Office. Entonces no hace falta poner eso, queda como muy arcaico y es como que tenemos 50 años para arriba. Luego, el formato de fechas, siempre porfa, mes y año. No hace falta poner la fecha entera, tampoco el año, porque si me pones 2018, 2018, ¿qué estuviste trabajando? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Todo el año? ¿9 meses? Mejor mes y año, un poco para que nos hagamos una idea de cuánto tiempo habéis trabajado. Si era un contrato temporal, ponedlo, porque siempre queda mejor poner fin de contrato temporal que no supere el periodo de prueba. Y si el contrato era de 6 meses, tiene toda la pinta de que sea una superación, salvo que lo pongamos. Luego, los famosos gaps. Y veo personas con 2 meses, gap laboral, buscando trabajo activamente. Son 2 meses. Es perfectamente normal que estés buscando trabajo por 2 meses. Entonces es lo mejor no ponerlo. Pero ahora ya, si nos pasamos de 6 meses, sí que es importante ponerlo. Pero tampoco dar muchas explicaciones porque a nadie le interesa.
¿vale? Entonces ahí, que se ponga totalmente honesto, sin dar muchas explicaciones, pero sí que está de tal fecha a tal fecha, pues en búsqueda activa, información, de viaje, yo qué sé, lo que sea. Y luego, los títulos. Los títulos, en España sí que es verdad que son títulos oficiales, que hay un convenio colectivo, etcétera, etcétera. En Reino Unido la empresa pone el título que le parece que tal. Y yo he visto puestos de HR Manager que cobran menos que yo como HR Assistant. Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, con las funciones que yo tengo, podría aplicar a HR Manager. Pero como tengo HR Assistant, no me van a dejar subir. Pues puedo poner pues algún puesto intermedio entre HR Assistant y HR Manager y poner el EICA, also known as, y ahí poner, pues bueno, era tal cosa, pero también hacía las tareas de tal otra cosa. No pasa absolutamente nada, lo podemos poner y leyendo las tareas van a ver perfectamente que somos ese otro puesto y ya está, ¿vale? Porque cada empresa, pues eso, tiene sus propias nomenclaturas. A mí me hace mucha gracia porque tengo muchos candidatos que vienen de McDonald's y en McDonald's es crew member, crew team. Y es como, vale, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué hacías en realidad? Entonces sí que es verdad que puedes poner otro título más genérico que se entienda más para poderlo poner. Es igual que en Amazon está level 1, level 2, level 3. ¿Qué significa eso? Es que no lo sé. Entonces, que podéis poner cualquier otra cosa que no pasa nada. Y luego el voluntariado, si lo sabéis vender bien, lo podéis poner como experiencia de cómo explicar los puestos, o sea, las tareas, ¿sí? Cómo dar resultados, qué hago, cómo lo hago, qué manera es explicarlo, ¿no? Si veis la diferencia entre uno y otro, pues obviamente el de la derecha tiene un impacto mayor porque cuenta más detalles, ¿vale? No, no es un poco básico de si hacía un folly, flower house, las tasks, helping the others, no. Deliberar, hacer cosas a tiempo, time management, negociar precios, datos, el 15%, súper importante siempre dar esos datos. Entonces ahí queda bastante bien. Entonces, educación. Aquí la verdad es que si tienes la experiencia, se da por supuesto que la educación la tienes o que con tu experiencia has conseguido un poco sorpasar, ¿no? O sobrepasar esa educación. Entonces tampoco es que se vaya la vida en ello de que necesites un título como en España que sí o sí necesitas el título aunque lo hayas sacado hace 1000 años. Pero aquí no es necesario. La experiencia predomina sobre lo demás. Obviamente si eres médico te pedirán que tengas pues tus conocimientos de médico. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Reino Unido casi todas las profesiones están colegiadas. Casi todas las profesiones tienen su membership. Si tú eres miembro del colegio de abogados, del colegio de recursos humanos, del colegio de customer service, del colegio de ingenieros, de no sé qué, de los ingenieros de no sé cuántos, o sea, es que absolutamente casi todas las profesiones tienen su colegiación. Si ya ponéis eso dentro del currículum, ya lo tenéis hecho. Porque se da por supuesto que has tenido una educación detrás, que has pasado tus exámenes y demás, y por eso te dejan ser miembro. Entonces, ¿cómo lo ponemos así un poco a la inglesa? Si queréis, año de graduación, no hace falta desde hasta, porque obviamente si nuestros títulos son en España, los años de estudio son diferentes que en Reino Unido, entonces año de graduación y el título. ¿Qué ha sido en Reino Unido o en una universidad de prestigio? Ponemos debajo el nombre de la universidad. Traducciones. Cuidado con las traducciones literales si estamos traduciendo títulos del español al inglés. He visto revisiones de currículums donde he visto Engineer of Oils, de ingeniero de aceite, o sea, no de aceite, sino petroquímico, y lo he traducido como Oils. O Road Engineer, ¿no? Ingeniero de caminos, que en realidad en inglés es Civil Engineer. Entonces, que busquéis cómo es en inglés vuestro título, aunque aquí sea otro formato, sea lo que sea, para que lo pongáis a la manera local y pues tenga más validez. Sí que habrá empresas que os pidan la convalidación, la equivalencia. Vale, pues antes era NARIC, ahora sí, creo que era ECTIS o algo así. Paga las 120 libras o lo que cueste ahora y te dicen a qué equivale tu título aquí sin problemas. Y
en algo, eso, titulaciones de hace 1000 años o certificados, como he visto alguna vez, una hoja entera de títulos académicos o cursos in-house, 2000, socorrista, 2003, socorrista, 2005, socorrista. No, no hace falta que nos pongas todo, con el último año suficiente, ¿vale? Y luego la papelera reciclaje, yo siempre lo digo, fuera todas estas cosas, porque la verdad que no terminan de aportar valor ahora mismo, ¿vale? A estas alturas que estamos de revisión de currículos. Idiomas es una de ellas. ¿Por qué? El inglés solo sabe inglés. Entonces, si le ponemos otros idiomas, va a decir, este no es de aquí. ¿Va a saber hablar inglés? ¿Le voy a saber entender? Y estas preguntas he estado presente y las he sufrido. ¿Qué ocurre? Que luego somos muy dados al C1, B2, tal. Eso es el marco europeo de los idiomas. Y salvo que la empresa inglesa sea internacional, no sabe lo que es. He estado en 2 empresas inglesas donde me decían, Patricia, ¿qué significa esto de B1? ¿Le entendemos o no le vamos a entender? Y era como, ay, Dios mío. Y de hecho, en una entrevista me lo dijeron. ¿Por qué? ¿Qué es esto de nivel? ¿Es que no sabes hablar inglés? Y me quedé un poco pillada, pero era como, o sea, llevamos media hora hablando en inglés. Y me dice, a eso voy, llevamos media hora hablando en inglés, tu currículum está escrito en inglés. ¿Por qué me tienes que poner un nivel de inglés? ¿Sabes o no sabes hablar inglés? Sí, pues olvídate. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los idiomas van más dentro de la sección de skills y ponemos multilingüal. No hace falta poner cuánto sabemos de cada idioma, lo podemos explicar después. ¿Vale? Entonces, fuera sección idiomas, hacemos un pequeño hueco en la sección skills y ponemos que somos bilingüe, español-inglés, o multilingüe si sabemos más idiomas aparte de español e inglés. El tema de la informática, como os decía, pues está un poco obsoleto. Esto de poner Microsoft Office, Outlook, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de la experiencia profesional, cuando ponemos cómo lo hacemos, es cuando metemos pues, a recruitment a través del sistema Workday. ¿Vale? Y es ahí en la experiencia donde vamos a poner todos estos paquetes informáticos que utilizamos en el día a día en cada empresa, que se pueden repetir perfectamente, porque si estamos utilizando el mismo programa, es el mismo programa. Luego, el tema de los intereses y hobbies. Mucho cuidado con esto, porque ya hice algún otro webinar y hubo gente que hacía también selección de personal y todos me han confirmado que según los hobbies que pongamos nos pueden rechazar o no, y esto es totalmente unconscious bias, discriminación total y absoluta, pero se hace. Entonces, mejor no poner nada de hobbies, intereses, a nadie le importa lo que hacemos en nuestro tiempo libre, porque el currículum es para trabajar y vamos a trabajar, no vamos a pasárnoslo chachi piruleta. Ahora bien, siempre pongo el mismo ejemplo. Si te gusta hacer la pesca con mosca, y vas a aplicar a Decathlon, pon que te gusta hacer pesca con mosca, porque te van a coger, ¿sí? Ahora, me he visto currículums con, me encanta el fútbol y el Arsenal, y ya tengo al jefe por detrás, que es del Tottenham. No, este no me lo traigas aquí porque vamos a tener jaleo. Pues nada. O me pasó una vez, hubo alguien que era súper friki del tema manga, pelis japonesas, etcétera, etcétera. Y como estaba tan orgulloso de eso, pues su sección de hobbies pues era un poquito amplia. Sinceramente, al manager de turno le dio miedo. Es que me va a venir aquí vestido de japonés o algo así. No, no. Raritos fuera. Esto es totalmente discriminatorio, pero es un poco entre bambalinas lo que sucede. Entonces, mejor quitamos los intereses y los hobbies. No pasa absolutamente nada. El tema de los visados. Los recruiters nos lo van a pedir, porque para ellos es muy fácil decir, tienes los papeles en regla y lo ha puesto en el currículum y así yo sé vender la moto a la empresa que no tiene ningún problema con la persona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si aplicamos una empresa más o menos pequeña, donde no entienden de estas cosas, y me pasó a mí, que me llaman por teléfono, ¿pero qué significa? ¿Te tengo que pagar la visa? ¿Cuándo se te termina la visa? ¿Pero tal no sé qué de la visa? Y era como, no, es que yo no tengo ninguna visa, yo estoy aquí indefinida, puedo vivir los años que yo quiera. Pues aún así, le vi con una cara de no te voy a coger porque no sé si te voy a tener algún problema contigo con temas de inmigración. Y la verdad que la multa ahora mismo está en 60.000 libras por contratar a gente ilegal.
Entonces, bueno, pues según si os lo piden, pues lo ponéis. ¿Que no os lo piden? Pues no, mejor no ponerlo, ¿vale? Para que se nos den la oportunidad. Y luego el tema de el references upon request, que sé que a los ingleses les encanta, que sé que tengo, porque estoy haciendo ahora procesos y veo que hasta ponen a los nombres de las personas con sus teléfonos, sus emails y tal. No. O sea, references upon request, como su propio nombre indica, es upon request, con lo cual nos tienen que pedir que quieren pedir referencias nuestras y somos nosotros los que les tenemos que dar y firmar las referencias, porque no siempre es recursos humanos quien da referencias, puede dar, salvo que sea algún sector específico, rollo educación, sanidad, etcétera, que sí que os van a decir la persona específica que os tiene que dar las referencias. En condiciones normales puede ser vuestro jefe, un compañero de trabajo o cualquier otra persona que haya estado trabajando con vosotros, porque lo único que se puede pedir es si el fulanito de turno ha trabajado en la empresa, cuánto tiempo y el puesto. Se acabó. ¿Vale? Pues nada, dejo unos pequeños truquitos si queréis hacer el funcionariado o trabajar para la NHS. Y bueno, nos vamos a los portales de empleo. Es volumen de ofertas con especialización. Y que yo lo que recomiendo siempre además es, yo para mí, Indeed es Dios. Porque es ahora mismo la plataforma más económica para las empresas. ¿Y qué ocurre? Que pues a lo mejor por 10 o 15 libras al día, la empresa puede poner un anuncio de empleo y puede hacer las preguntas de, ¿tienes carne de conducir? Sí, un punto, no, eliminado. Y cosas así. Entonces, ¿qué más quiere pedir una empresa pequeña, no? Entonces, recomiendo mucho Google Jobs, que básicamente no es que sea un portal de empleo, sino que Google es el buscador y si hay una de las opciones en Google que es Jobs y os hace de buscador de empleo, con lo cual es una maravilla porque te dice, por a lo mejor te pone una oferta y cuando clicas la oferta te dicen todas las plataformas que está anunciado. Entonces, si por ejemplo pone Total Jobs, Indeed y no sé quién, pues si tú solo tienes en Indeed, te puedes aplicar por Indeed y te evitas de tener que registrarte en los otros portales de empleo. Pero bueno, o la propia página de la empresa incluso. Luego, bajo volumen de ofertas, y eso sí que es verdad, pues sobre todo en CV Library, que es como el aparcamiento de currículos. La gente llega, aparca el currículum y a ver qué pasa. Y las 2 veces que he utilizado CV Library, horrible. Horrible porque llamas a la gente y es como, sí, subí el currículum hace un año y yo no quiero buscar trabajo ahora. Y pagas 120 libras por un mes. Y solo puedes contactar a 20 candidatos. Entonces, no sale a cuentas. Total Jobs no es Indeed, ¿vale? Así que Total Jobs a lo mejor sí que os interesa y Reed también. ¿Qué ocurre con Reed? Que es también Recruiters. ¿Y qué ocurre también con Reed? Que tienen colaboraciones con el gobierno. Entonces, hay empresas que Reed le tira un poquito para atrás colaborar con ellos, porque tienen algunos programas específicos para personas que llevan muchísimo tiempo sin trabajar y que quieren volver al mercado laboral, que puede ser una opción súper buena, pero te das cuenta que a veces estas personas lo único que buscan es seguir cobrando benefits, con lo cual es como, bueno, me mandan a buscar trabajo, genial. ¿Por qué? Porque parte del programa de recolocar de vuelta a estas personas al mercado laboral es que les pagan el taxi o el medio de transporte para ir a la entrevista, les pagan la ropa si necesitan ropa nueva, les pagan los zapatos o los PPEs, protección, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente, bueno, pues me voy en taxi a la entrevista porque me lo pagan y tal. Y no sé, o sea, cuando a mí cada vez que me contactan es como, ya me vas a querer colar a los de los benefits. Pero sí que es verdad que si llevas un tiempo sin trabajar y entras dentro de los requisitos, pues hoy a veces que sí que merece la pena. Pero está LinkedIn, que la verdad es bastante caro si publicas la oferta dentro de lo que es la maletita de buscar trabajo. Pero bueno, es más, pues eso, networking, hacerte amiguito de los recruiters de turno para ver qué publican dentro de sus posts, que son gratis y demás. Y bueno, pues luego algunas así rollo startup o trabajo en remoto, que últimamente pues todo el mundo quiere trabajar en remoto, pero las empresas como que no terminan de verlo ya tanto. ¿Por qué? Porque temas de
sobre todo hay empresas que si no lo ven, no lo creen y te quieren ver ahí en vivo y en directo. Hay otras empresas que tienen las insurance, los seguros solo cubren para el país y si a una persona se le rompe el ordenador o se tiene un accidente en la China, pues no cubre el seguro. Entonces, pues prefieren ya que la gente como que esté más recogidita, ¿no? Y así que lo tenéis. Ahí tenéis un poquito de comparación Indeed y LinkedIn. Sinceramente, yo la vez que utilicé LinkedIn, sobre todo, tiempo. ¿Cuándo, cuándo han publicado esa oferta? Si la oferta lleva publicada un mes, olvidaros, porque eso debe ser una oferta fantasma o en plan recurrente para ver cómo se mueve el mercado, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que me pasó que puse un puesto de marketing y el 90% de los currículums, gente de la India, de África, de Estados Unidos, o sea, no hay un filtro y eran como 60 libras por día de anuncio. Entonces, pues es más, LinkedIn es para hacer relaciones y demás. Tema de mercado oculto, ¿dónde llevamos nuestro currículum? Pues sí que es verdad que tenemos los portales de empleo, tenemos las páginas de las empresas, que bueno, normalmente se va a una base de datos y si suena feo también y si no también. Las recomendaciones de compañeros y demás, y bueno, siempre podemos ir a una agencia de empleo, recruiter de turno, que nos va a hacer todo el trabajo sucio. Y nosotros, pues, pero para utilizar al recruiter hay que tener un perfil muy específico o estar en un sector muy especializado, porque si no, va a ser imposible. Y esto era un poco la regla que os contaba, que el anuncio esté publicado en las 24 horas o como muchísimo, muchísimo en la primera semana. Más allá, no os molestéis en aplicar. Que os limitéis en la búsqueda y que tengáis, pues eso, unas empresas objetivo también a las que poder, pues un poco achuchar, ¿no? Y hacer autocandidaturas. Ya no es tanto poner el email con el currículum, sino también hablar un poquito en el cuerpo del email sobre, pues, qué os gusta de la empresa, crear esa sinergia y demás. Así que es un poquito el tema, ¿vale? Y nada, lo que os contaba desde el principio, que no hay que contarlo todo, todo, todo en el currículum, que podemos elegir qué es lo que queremos decir, que podemos elegir cómo contarlo, pero sobre todo, y esto aquí no lo había dicho, trucos con los que yo he conseguido encontrar trabajo en Reino Unido. Y lo primero de todo es quitar las localidades españolas. Hay que buscar luego la historia, ¿vale? Y saberlo contar. Pero sí que es verdad que cuando yo empecé a buscar trabajo y lo que hice básicamente fue traducir literalmente mi currículum en español al inglés, no recibía llamadas ni para atrás y las 2 o 3 llamadas que recibía pues eran un poco, ya, pero experiencia española muy bien, pero tienes la experiencia inglesa y es como, es lo mismo, o sea, las mismas teorías de recursos humanos que he utilizado en España, me las he tenido que aprender en inglés y sacarme el título en inglés para que me llamaran. Entonces, cuando empecé a quitar que era Madrid o la localidad que fuera, empecé a tener llamadas pero hay que saber vender la historia. Y a mí me sirvió porque, por ejemplo, yo estaba trabajando en una asesoría en España y sí que teníamos clientes internacionales, con lo cual, pues, llevaba empresas, sobre todo aerolíneas internacionales, que al final las reuniones con ellos es, en mi país lo hacemos así. Y tú, ya, bueno, pero no estamos en Italia o en Turquía o en Reino Unido o en Estados Unidos, estamos en España y las cosas se hacen de otra manera. Pero ya te quedas un poco con la copla de cómo se hace en el otro país. Entonces yo venía un poquito la historia. Y luego también estuve trabajando en Ted Baker, que como la central está en Reino Unido, todas las reuniones, todos los nuevas temporadas, promociones y demás, tenía que venir a Londres. Entonces, al final, pues puse que era como un camino a medias entre España y Londres y vendí un poco la moto y funcionó. Al final es cuestión de probarlo y de vender la historia. Y de hecho, en algunas asesorías que he hecho, perdón, hemos quitado el tema de la localidad, hemos tratado un poco de hacerlo internacional el rol y ha funcionado. ¿Es una mentira? ¿Es una verdad? Bueno, pues cada uno que juzgue, pero abrir las puertas las abre y al final se trata de que una vez os contraten y os abre esa puerta, sepáis demostrar lo que valéis.